Las alboradas de anoche, terminaron esta madrugada en Medellín y en Cali. Hay una noticia de última hora y es que esta mañana volvió la guerra a la franja de Gaza. La tregua temporal entre Israel y Hamás se rompió y el ejército israelí reanudó de inmediato operaciones y bombardeos que dejan ya en apenas un par de horas 32 muertos. El éxodo será de miles de millones. Este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte. Ya la podemos ver en las conductas antimigratorias. Atención, habla en este momento en la cumbre, en la COP28, en Dubái, en los Emiratos Árabes, el presidente Petro, su discurso en el día de inauguración. De la clase media europea y norteamericana, y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca. Ya podemos ver entonces el futuro, el cierre de la democracia, su final y la barbarie desatada contra nuestros pueblos, los pueblos que no emitimos CO2, los pueblos pobres. Es evitable este futuro de una Gaza generalizada sobre el éxodo creciente de nuestros pueblos. Las votaciones en las Naciones Unidas sobre la barbarie contra Palestina marcan una fragmentación política mundial. Aún hay países que a punto de hundirse, como las islas de Guanabatú y otras islas, votan contra Palestina. Pero la inmensa mayoría de los pueblos pobres del mundo se han unido para detener la barbarie. Solo votan a favor del genocidio los pocos países de Europa y Norteamérica, los grandes consumidores de carbono. No hay, por tanto, alternativa que el camino de siempre, el camino de la unidad de los pobres y su lucha. Colombia ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir, del derecho internacional, de hacer vinculante... 6 de la mañana, 41 minutos, es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su discurso en la cumbre climática. Felipe, hablando de Gaza, usted ve la metáfora que utiliza. Bueno, yo no sé si sea una metáfora. Una imagen. No, la hipérbole, como dicen algunas personas, Felipe, el tema de Hitler, que es la obsesión del presidente, hablando de Gaza, que Hitler, que el consumo de carbono, y básicamente declarándole la guerra a la humanidad, a quienes consumen. Este es lo que todos hacemos, Felipe. El teléfono celular, las calles que transitamos, las casas en donde vivimos, todas tienen una huella de carbono gigante que critica en este discurso el presidente Gustavo Petro. Pero vea que él dice que solo si se levantan los pueblos pobres. Bueno, en fin, es que toca oírlo completo, pero pues no nos preocupemos porque seguramente hoy a las 8 de la noche lo transmite. ¿No? Seguramente, Felipe, sí. Es buena observación. Hoy habrá porque ahorita pues no tenemos cómo oírlo completo. Pero pues ya lo veremos en las redes de la presidencia. Y esta noche a las 8, prepárese. ¿Ha dicho algo del cambio climático, que es el motivo de la cumbre, Enrique? Bueno, en realidad todo ha girado sobre el cambio climático, todo está girando sobre el cambio climático, y es verdad que llama la atención. Parecía que esa era una pirueta que iba a ser difícil de hacer, conectar lo que está pasando en Gaza y la crisis climática, pero el presidente lo ha hecho. Veremos si tiene más o menos éxito esa pretensión. Pero sí, ha hablado de crisis climática y ha repetido más o menos los argumentos, las preocupaciones y las quejas que son habituales en los discursos cuando se trata de este tipo de temas del presidente Petro. Ha dicho que hay que tener unos proyectos más inmediatos a 5 a 10 años y ha vuelto a señalar una de sus grandes preocupaciones, que es la disminución del consumo de agua, de disponibilidad de agua líquida dulce en las zonas tropicales, y ha vuelto a alertar en que eso va a provocar grandes éxodos desde el sur hacia el norte.
ha señalado también que una parte de esos éxodos van a ser respondidos con violencia, con extrema violencia. Ha conectado, lo han escuchado ustedes, cómo lo que está pasando en Gaza tiene relaciones con esos éxodos y que van a ser recibidos en los países del norte, particularmente los de aquí, los del continente europeo, con extrema violencia, como digo, porque Hitler, ha dicho, ha entrado a nuestras casas. Tendremos que buscarlo, a ver si lo encontramos. Se refería claramente al avance de la ultraderecha en muchos países europeos. Hace algunos días lo hemos contado aquí, cómo han ganado las elecciones la extrema derecha en los Países Bajos. Pero en general su discurso ha sido más o menos recorrer los lugares que suele recorrer el presidente Petro en este tipo de discurso o cuando se trata de hablar de crisis climática, Néstor. Sí. Enrique, cuando el presidente Petro hace alusión a Hitler y el cambio climático, ¿usted me lo puede explicar? No, yo no tengo explicación para eso. Lo que conecta es que el rechazo a los inmigrantes que están llegando al continente europeo es por el avance de las extremas derechas. Eso es parcialmente cierto. La política migratoria de la Unión Europea ha sido un asunto siempre de debate, ha sido un asunto complejo, el qué hacer, el cómo hacer, y no ha estado siempre relacionado con la presencia de la extrema derecha. Que haya una política que fomente el consumismo en el mundo, no tengo ninguna duda. Ninguna, claro. Pero digo, ¿y dónde aparece allí la mano de Hitler? No lo sé, Néstor. No sé si son por las conexiones que pueden tener con la extrema derecha, pero en todo caso sí, perdón, Héctor. Lo que sí quiero decir es que al menos en Europa, todo lo que tiene que ver con Hitler tiene que ser siempre mencionado con pinzas, porque igual que el Holocausto no tiene comparación, el régimen de Hitler no ha tenido comparación con nada. Comparar cosas con el Holocausto o con Hitler en este caso, tiene que hacerse siempre con extrema prudencia, porque el nazismo, si algo tiene, es que nació, creció y se desarrolló y batió todos los récords de vileza. Así que solo por eso hay que tener precaución. Es que allí es donde me pierdo. Hitler, etcétera, lo saben mejor tal vez en Europa que nosotros, me da la impresión, Héctor. Hitler fue cosa seria. El problema es que el presidente termina banalizando la gravedad y la magnitud de la criminalidad del Holocausto y de lo que significó Hitler dolorosamente para la humanidad. Mencionar tanto a Hitler, Néstor, banaliza la gravedad de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Me parece que yo le confieso que yo no entiendo qué tiene que ver Hitler con el cambio climático, pero dice lo siguiente, Héctor. Voy a citarlo entre comillas. Los portadores de la riqueza del norte no dejan de consumir petróleo y gas. Se romperán los pilares de la vida humana. Las víctimas estarán en los países que no emiten CO2. Sin transferencia de riqueza, las víctimas climáticas cada vez tendrán menos agua líquida, donde los deshielos será el agua dulce. Pero es pura retórica, Néstor. Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media. Sí, venía relativamente bien, pues, con un poco de exageraciones y algo de esa exuberancia retórica que tiene el presidente Petro, pero iba bien, hasta cuando llega donde Hitler, que realmente es una cosa traída de los cabellos, a mi modo de ver. En este caso, la alusión a Hitler no solo no ha lugar, sino que, como lo decía Enrique, realmente resulta impertinente. A mí me parece que el presidente, y también lo decía Ricardo, con esta permanente alusión al fascismo, a Hitler, a toda esta cosa, realmente lo único que hace es banalizar lo que ocurrió entonces. Le dice a los israelíes que se portan como Hitler. Le dice a los consumistas del mundo, y esto es el 99.9% del mundo, todos estamos en el consumo. O el presidente Petro, ¿en qué llegó a Dubái? Pues en un avión con gasolina y en un avión que se mueve por combustibles Pero a todo fósiles. El mundo, usted critica cualquier cosa y él lo que contesta es fascista. Y eso pues realmente da la impresión contraria a la que tal vez él quiere producir. Él quiere aparentemente demostrar que es un conocedor pues muy profundo de ese evento de la historia mundial tan desgraciado, y resulta que con el tipo de comparaciones que hace, parece que realmente lo que hace es que ignora realmente lo que ocurrió y la magnitud de lo que ocurrió y lo que significaba. Yo es que confieso, Felipe, no soy capaz de entender qué tiene que ver Hitler en este tema. Ahora, el presidente, es cierto, hace hábilmente una composición retórica, ¿no? Porque pasa del medio ambiente a hablar de la guerra en Gaza y de Israel, y entonces usted, pues por cuenta de la obsesión con la figura de Hitler, del fascismo, de la extrema derecha,
todo termina siendo atribuida a Hitler, al fascismo, a la extrema derecha. Y los que no son progresistas son unos bárbaros, y los que, bueno, en fin, eso es un cuchuco mental complicadísimo de entender, Néstor. Cuchuco mental, Felipe, me parece una descripción un poquito fuerte. Es un cuchuco mental dificilísimo de entender, y vuelvo y le digo, pues tocaba esta noche o ahora más tarde verlo todo, que lo miremos con detalle, pero obviamente es muy parecido al discurso que hizo en las Naciones Unidas cuando habló del polvo cósmico y esas cosas de las que habló rarísimas, ¿no? Bueno, es muy parecido, pero pues es que ese es el presidente Petro. El presidente Petro esta mañana está leyendo el discurso, que me parece que es un dato no menor, no es que esté improvisando, esto lo escribió, bueno, él con sus asesores, así que esto es un discurso preparado. Enrique, señor. Néstor. Sí, quería decirle que hay que tener cuidado con ese elemento retórico que dicen ustedes de el fascismo o similares o hitlerianos o etcétera, porque cuando todo es fascismo, al final acaba pasando que nada es fascismo. Igual que cuando todo es un holocausto, nada acaba siendo un holocausto. Claro, eso es un elemento muy peligroso a la hora de la retórica. Sí. Claro, y termina siendo también una revictimización, eso que ha hecho, por ejemplo, con los judíos y tal, eso realmente es una cosa que es irrespetuosa con las víctimas. A mí se me parece que el presidente Petro debería oír esta crítica, porque no es menor. En el escenario internacional, como lo está señalando Enrique, este es un tema absolutamente sensible, muy en particular. ¿Y sabes qué es lo peor en Europa, y el presidente pues insiste en incurrir en ese error permanentemente. La tesis que está planteando, que a mí me parece válida, que es explicar cómo las migraciones tienen de alguna manera una causa en el cambio climático, que es una tesis que puede ser defendida, termina perdida por esta banalización. Termina todo el mundo más bien pensando en lo otro, en la exageración que está haciendo, y no realmente en la tesis que quiere defender, que a mí me parece, más allá de que pueda estar siendo exagerada, que a mí me parece válida, porque sí es cierto que las migraciones tienen una causa allí. Bueno, y habla en este momento el presidente Petro en Dubái de Colombia y de sus propuestas en el tema del cambio climático. Colombia ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir, del derecho internacional, de hacer vinculantes los planes de la COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada. Colombia ha propuesto la reestructuración del sistema financiero mundial, el cambio de deuda pública por emisión de derechos especiales de giro que financien los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática. Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Colombia ha desmantelado el subsidio a la gasolina y propendemos por la prohibición mundial del fracking. Colombia ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia. Colombia ha aportado disminuyendo la deforestación de su selva amazónica en un 70% con sus propios recursos. Colombia espera la unidad de los países del sur en torno a salvar la vida en el planeta y la existencia humana. Muy bien, superado el tema de Hitler, superado el tema